Buenas tardes, corresponde la primera clase de ionización electrónica. Mi nombre es Manuel Miteguiaga y procederé a compartir la pantalla. Bien, para iniciar entonces lo que son los fundamentos de la ionización electrónica de espectrometría de masas, contarles que, bueno, vamos a ver diferentes cosas, entre ellos lo que es la ionización electrónica. ¿Por qué la consideramos una química diferente? Y vamos a hablar un poco de los mecanismos de fragmentación que tienen lugar en el espectrómetro de masa. Antes de iniciar, me gustaría recomendar este libro, que es de Jürgen Kross. Es un libro muy bueno para saber y entenderlo, cómo es la espectrometría de masa, las fragmentaciones. Tiene un capítulo específico para ello, que me he basado en él y en otras fuentes de información, pero este libro es muy completo y muy actualizado de lo que entendemos hoy en día por fragmentaciones en espectrometría de masa. Bien, primero que nada, esta clase de espectrometría viene después de que ustedes ya han visto lo que es la estructura de un cromatógrafo gaseoso acoplado a un espectrómetro de masa. Todo lo que vieron con Eduardo y Guillermo se mantiene. Solamente les llamo la atención sobre un hecho que nosotros si nos paramos en el espectrómetro de masa, podemos pensar que el cromatógrafo gaseoso es una forma sofisticada de introducir muestra hacia el espectrómetro de masa, porque el espectrómetro de masa, él puede, eventualmente se le puede introducir muestra a través directamente de una probe, directamente hacia la fuente de ionización. Pero también podemos pensar que digamos, el espectrómetro de masa en general es un detector muy sofisticado para cromatografía gaseosa. Cuando hablamos de detector en espectrometría de masas, en realidad lo que deberíamos decir es que el espectrómetro de masa está compuesto por la fuente de ionización, el analizador de masas y el detector. Cuando se le dice que el detector, que el masa es un detector del GC, en realidad se hace una generalización como que todo esto fuera un detector, pero en realidad el detector, estrictamente hablando, es hacia el final un electromultiplicador que queda hacia el final del espectrómetro de masa. En esta clase vamos a enfocarnos de lo que qué realmente sucede aquí, qué es lo que sucede en la fuente de iones. Una fuente que por otra parte está en una química de 70 electronvoltios, su energía muy alta, alto vacío y alta temperatura. Bueno, si lo vemos en lo macro, esto es una foto de lo que es una fuente de iones. Aquí ustedes tienen la salida de la interfase de la columna analítica del GC. Aquí tienen dos filamentos, por un lado las conexiones de uno de los filamentos y por otro el otro. Uno va a ser el emisor y el otro el colector de los electrones de alta energía de 70 electronvoltios. Y aquí en el medio tiene una placa metálica y hacia adentro se encuentra la fuente de ionización. Si vemos de adentro, como si estuviéramos mirando desde aquí adentro, se ve así una superficie donde se producirá que sale directamente la muestra y es alcanzada por los electrones perpendicularmente por los electrones a 70 electronvoltios, emitido de un filamento hacia otro filamento. Bien, esos electrones van a hacer que las moléculas se ionicen y cuando se ionizan pasan a tener carga, como tal pasan a ser cationes y son aceleradas por lentes electrostáticos hacia el cuadrupolo. Bien, una cosa interesante aquí es que viendo otra imagen, aquí vemos la fuente de ionización aquí y abajo de ella exactamente existen dos bombas turbomoleculares, una que está directamente abajo de la fuente de iones y otra abajo del cuadrupolo, que lo que van a hacer es van a abstraer las moléculas neutras, o sea, todo aquello que no se ionizó va a ser abstraído por el vacío. Mientras que lo que sí se ionizó va a seguir una logística adentro del cuadrupolo, si tenemos un analizador de cuadrupolo. Entonces, primero que nada, contar esto, que las moléculas neutras son eliminadas por vacío. Bien, que siempre tengan presente eso, que lo que vamos a estar trabajando nosotros y lo que vamos a hacer el foco en lo que pasa en las fragmentaciones, lo que vamos a ver son solo los cationes bien generados, mientras que las cargas neutras y los radicales neutros van a ser todos aspirados por el vacío.
Para entender un poco como una analogía de lo que pasa con la espectrometría de masas, en este caso como de cuadrupolo simple, imaginemos en esta imagen de Luis Esteban, un químico español, él hizo una analogía como que fuera la espectrometría de masa con bolitas. Entonces, imaginemos que las moléculas son diferentes tipos de canicas, bien, que son activadas, ionizadas, de manera que pueden ingresar a caer, digamos, que pueden caer. Cuando se las ioniza y se las acelera, es como que estuvieran bajando por la rampa, ¿bien? Entonces obtienen una alta energía cinética que después el separador de masas las va a clasificar, ¿bien? En su relación de masa-carga y finalmente el detector las va a clasificar, digamos, en cada uno de sus paquetes de masa-carga, ¿bien? Entonces, esto es una analogía simplemente para saber qué es lo que estamos trabajando. Nosotros vamos a hablar de los procesos que hacen que se produzca la ionización y la fragmentación. Y no, como estamos hablando de electrones, es importante que repasemos algunos conceptos de electrones, sobre todo que entender que lo que estamos trabajando siempre son los electrones externos, o sea, los electrones de las capas de valencia. Bien, aquí vemos diferentes tipos de elementos que todos tienen diferente, obviamente, número de protones y número de electrones. Entonces, por ejemplo, el carbono tiene 6 protones y 6 electrones, el oxígeno 8 y 8 en su especie neutra. Bien, aquí están las masas exactas de lo que son los elementos. El número de electrones, entonces, es dependiente obviamente de cada elemento, pero sin embargo, por la teoría del enlace covalente de la compartición electrónica, cuando se forman las moléculas, bien, los electrones ya quedan, digamos, en número par, bien. Entonces, la mayor parte de las moléculas orgánicas que vamos a trabajar contienen un número par de electrones, porque a pesar de que haya números impares en los elementos particulares, cuando se comparten se genera un número par de electrones. En la molécula estoy hablando. Entonces, esa es una forma de generar estabilidad. La única excepción a esta regla son los radicales que quedan con electrones sin aparear. Si esto vamos a poner un ejemplo, si yo estoy hablando de amoníaco, bueno, tengo 7 electrones por parte del nitrógeno, 3 electrones por parte del hidrógeno, en total 10. Lo mismo si considero, no sé, por ejemplo, el fenol, que es 50 electrones, el dodecano, 96 electrones, en fin. Y esto es un recordatorio, bien, que los electrones que nosotros vamos a estar trabajando y los que son parte de la espectrometría de masa siempre son los electrones más externos. Son los electrones que tienen lugar en las capas más externas, o sea, los que tengan números cuánticos superiores, bien. Eso depende de cada elemento, obviamente, y de cada molécula. Bueno, si yo tengo entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo un analito saliendo de mi columna capilar e ingresando a la fuente de iones? Bueno, primero que nada es va a haber un haz de electrones que va a transferir energía hacia el analito, lo va a ionizar y esa energía, el analito ya como, digamos, con cargado positivamente, va a ir hacia los aceleradores, hacia los lentes que van a acelerarlo y finalmente esto va a terminar en el cuadrupolo y en el anillador. Pero eso es importante decir que este catión que va a salir va a tener una alta energía cinética derivada de la transmisión de energía cinética que hubo desde los electrones altamente energéticos y una alta energía potencial. Ahora lo vamos a ver un poquito en más detalle. Consideremos, por ejemplo, una molécula cualquiera, cuando es sometida a la acción de las electrónicos, podemos tener dos resultados. Por un lado, el resultado disociativo, que es que una parte, o sea, el resultado de fragmentación, que una parte de la molécula se rompe, bien, se genera un fragmento que puede ser un fragmento neutro y el catión radical, y a su vez los dos electrones, porque siempre tenemos bien, que participa un electrón, abstrae otro electrón y hacia el final tenemos un resultado de dos electrones. En este caso, en la ruptura disociativa, vamos a tener un catión que se va a dirigir hacia el analizador de masa porque va a ser una especie cargada, mientras que la especie neutra que se obtuvo, digamos, va a ser dirigido al vacío donde va a ser aspirado por las bombas turbomoleculares.
Si yo tengo un resultado no disociativo, que es la generación del ion molecular, aquí le falta, sería un ion con un cation radical. Bueno, este mismo cation radical también va a ser detectado por el vacío. Si muestro en un diagrama de Lewis de electrones, imaginemos que tenemos una molécula, disculpen que es aquí, se me perdió el puntero, tenemos una molécula con un diagrama de Lewis derivada del metano, por ejemplo, tenemos un heteroátomo. Bueno, cuando es alcanzada por un electrón, bueno, uno de los electrones va a ser removido y va a quedar un hueco positivo, ¿bien? Y si al final se van a desprender dos electrones. Entonces, este hueco positivo, o sea, la ausencia de un electrón, va a ser lo que le va a dar carga positiva, lo que va a convertirlo en un catión. Esto sería un catión radical. Sabemos que esta especie va a tener un número par de electrones y esta, como va a ser removido un electrón, va a tener un número impar de electrones. ¿Por qué decimos que estamos trabajando con una química diferente? Bueno, porque cuando nosotros trabajamos en fases condensadas o fase gaseosa digamos, que no haya un vacío, también tenemos una cantidad bastante grande de interacciones intermoleculares o interatómicas, ¿bien? Y porque básicamente son de colisiones, ¿bien? De colisiones intermoleculares. Todo el tiempo están colisionando. Mientras que en este caso, al el vacío ser tan grande, las posibilidades de colisión son prácticamente muy bajas. Bien, considere, por ejemplo, que en el alto vacío en general se dan reacciones y fragmentaciones unimoleculares, o sea, no se dan colisiones entre más de una molécula. Esto incluso se mide bien por lo que se llama paso libre iónico, o sea, el paso libre iónico se define como la distancia en que recorre el ion sin interaccionar con ningún otro ion o con ninguna otra molécula. Y en espectrometría de masa, trabajando alrededor de 10 a la menos 10 torr, el paso libre iónico puede llegar a ser incluso hasta 1 metro o más. Imagínense que eso para las dimensiones moleculares es muchísimo. Entonces significa que los cationes pueden andar más de 1 metro, bien, sin chocar con nada. Y esto es importante porque la fuente de iones tiene apenas, es muy pequeñas, en general son de 2 o 3 centímetros. Entonces significa que todo el tiempo que está en la fuente de ionización no hay choques bimoleculares, por ejemplo. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta que los electrones que van a interaccionar con mi analito, son electrones de 70 electronvoltios, son muy energéticos. Si le ponemos en condiciones de kilojoule por mol, serían 6.753 kilojoule por mol. Solo para comparación de las entalpías de enlace, veamos por ejemplo el enlace carbono-carbono doble, es de 610 kilojoule por mol su energía, o sea, vamos a estar en más de 10 veces la energía del enlace carbono-carbono doble. Esto significa que toda la energía que sea que los electrones energéticos le den a mi molécula va a ayudar para la ruptura del enlace. Bien, porque no hay enlace que no pueda ser roto por los valores tan altos de energía. Bien. Obviamente no toda la energía de los 70 electronvoltios es transmitida desde un electrón hacia la molécula, pero gran parte sí, y bueno, y eso hace lo que se produzca digamos, leitmotiv de las fragmentaciones, el exceso energético. Otra cosa interesante de comentar, que si yo supongo que tengo un guión de 100 unidades de masa carga y hay una diferencia de potencial de 1 kilovoltio entre la fuente de iones y el detector de masas, o sea, el colector al final el electromultiplicador, bueno, yo puedo calcular incluso, hay cálculo que muestro aquí, la velocidad que va a alcanzar ese ion y básicamente a alcanzar unos 158.000 kilómetros por hora, o sea, la mitad de la velocidad de la luz. Y esto es importantísimo porque realmente el tiempo de residencia en la fuente es extremadamente bajo, es en alrededor de 10 a la menos 6 a 10 a la menos 7 segundos. Lo cual entonces estamos pensando que es una química que se produce muy rápido, que es una química que se produce a alto vacío, alta temperatura y con unas energías muy grandes. Bueno, vamos a ver un poco más de los fenómenos
de los fenómenos temporales. Sí, aquí hay, por ejemplo, una escala de tiempo, bien, y para tener una idea de cómo se da esto. Bueno, en un lapso de 10 a la menos 16 segundos, muy bajo, 10 a la menos 16, se da la ionización electrónica, o sea, la remoción de un electrón desde mi analito. Bien, la transferencia energética entonces para remover un electrón. Después, entre el lapso de 10 a la menos 14 y 10 a la menos 10, todo el exceso energético va a estar sobre la molécula. Y en ese tiempo, bien, la molécula va a vibrar mucho, bien, y va a dar generalmente, finalmente, en 10 a la menos 10 comienza la fragmentación. O sea, es tan grande el exceso energético que no se puede disipar simplemente por vibración o por transiciones electrónicas, sino que directamente tiene que romperse. ¿Bien? En 10 a la menos 10 comienza la fragmentación. Y al 10 a la menos 5 se da la desactivación, bien, por radiación volviendo al estado basal. Y eso se puede ver por cómo, porque el exceso energético se emite como luz ultravioleta visible. Entonces, por ejemplo, pueden ver un espectrómetro de masa trabajando que está emitiendo luz, bien, porque el exceso energético de los electrones que fue transferido a la molécula no solo produjo la fragmentación, sino que el exceso se fue como luz visible. Bueno, en 10 a la menos 6 segundos abandona la fuente y en otro espacio temporal, 10 a la menos 3, 10 a la menos 5, 10 a la menos 4, arriba al detector. Aquí en el 10 a la menos 6, o un poquito más en tiempo, se pueden dar fragmentaciones de formación de iones metaestables. Estos son fragmentos que se forman generalmente en la etapa del cuadrupolo. No es lo más común, se forman, pero bueno, a veces se pueden ver incluso en el espectro de masa como unos picos bastante gruesos, bien, la formación de metaestables. Pero no es lo que nosotros nos vamos a enfocar. Lo que nosotros nos vamos a enfocar son a las fragmentaciones que pasan a las 10 a la menos 10 a 10 a la menos 8 segundos. Todo esto, hasta aquí, todo esto hasta 10 a la menos 6 segundos, todo sucede en la fuente de iones. Entonces, como sucede en la fuente de iones de ionización electrónica, la geometría del analizador no influye para lo que pasa ahí. Bien, entonces tanto da que yo tenga un cuadrupolo simple, un tiempo de vuelo, que tenga una trampa de iones. Bien, los fenómenos de ionización electrónica se van a producir en la fuente y no en el analizador. Entonces el analizador puede contribuir con que sea más sensible a ciertos fragmentos que otros, pero no en qué fragmento se va a producir. Entonces, independientemente de los fragmentos del analizador que yo tenga, voy a poder usar bibliotecas de espectro de masas, ¿bien? Porque van a ser con la misma fuente de iones. Esto obviamente no es el único argumento para usar bibliotecas, pero es uno de los argumentos. Bueno, ¿cómo yo puedo identificar al ion molecular? Bueno, el ion molecular tengo ciertas reglas para saber que estoy trabajando con él, o por lo menos para tener un candidato. En general, el ion molecular que se notifica como M con la carga positiva y el punto, esto es un cation radical, se conforma por los isótopos más estables, pero también hay que tener en cuenta que aparecen muchas veces los iones, los fragmentos de la abundancia. Veamos, por ejemplo, en este caso el espectro de masa del benceno. Bueno, aquí está el cation radical, que va a ser el ion molecular, o sea, el ion del peso molecular, y aquí, por ejemplo, se ve el M+1 y apenita el M+2. Esto es lo de la abundancia isotópica. Recordemos que el carbono tiene una cierta abundancia isotópica. Si estoy hablando de otro elemento, tendré otra ionización, otra abundancia isotópica. Bien, generalmente si yo estoy trabajando con un espectro de masa de un halógeno, siempre voy a ver la abundancia isotópica. En el carbono no necesariamente la voy a ver, solo la voy a ver si el fragmento del ion molecular es grande. Bien. El ion molecular, entonces, no siempre lo localizo en el espectro de masa, porque puede ser que si se da una fragmentación fuerte, generalmente se dice que la fragmentación de ionización electrónica fuerte se da mucha fragmentación, muchas veces no se ve el ion molecular. Sí se va a ver si usa una fragmentación blanda, por ejemplo, con ionización química. Algunas de las reglas para identificarlo, bueno, en general,
el ion del correspondiente al ion molecular, el fragmento del ion molecular, debe ser el mayor masa carga del espectro. Bueno, siempre tener en cuenta la abundancia isotópica, o sea, si yo veo un ion que es intenso pero no tiene abundancia isotópica, bueno, ya puedo pensar que no sea el ion molecular. Incluso puede llegar a ser compuestos, por ejemplo, iones de sangrado de columna. Eso nunca hay que descartarlo. Por ejemplo, los iones 207, los iones 73, 255, son iones que se producen como consecuencia del sangrado de columna, bien, y no necesariamente son los iones moleculares. Debe ser un ion radical, en general tiene un número impar de electrones, bien, tiene un electrón desapareado, pero la masa en general es par. Y digo en general porque ahora vamos a ver qué sucede con la regla del nitrógeno, que a veces puede llegar a ser impar. Y una cosa importante es que el ion molecular yo lo identifico que es ion molecular porque en general me da fragmentos intensos en regiones de masa alta, masa carga altas, con pérdidas lógicas. ¿Qué es esto? Cuando yo tengo, por ejemplo, este espectro, estas regiones de mayor masa, le digo las mayores, la región de masas altas y las de aquí, por ejemplo, serían las de menor masa o de bajas. Bien, yo tengo que tener pérdidas lógicas. Esto es, por ejemplo, yo no puedo perder 5 unidades de masa, 7 unidades de masa. Yo tengo que tener pérdidas neutras o pérdidas que sean lógicas. Por ejemplo, pérdida de metilo, de etilo, de propilo, que sean lógicas y que me vinculen al ion molecular con el resto de los fragmentos que yo tengo. Por eso esta regla es muy importante. Entonces, si yo tengo un candidato que cumple estas tres reglas, digamos, se cumple, puede ser el ion molecular, digamos. No necesariamente, quiere decir, si hay alguna que no la cumple, no es el ion molecular. Pero si las cumple las tres, no necesariamente es el ion molecular. Identificar el ion molecular en ionización electrónica es complejo. Es mucho mejor identificarlo con una ionización más blanda, como puede ser una ionización química. Bien, pero aún así se puede ver el ion molecular de muchos tipos de analitos y es lo que voy a mostrar en la clase que viene. Vamos a hablar un poco más de lo que son los cationes radicales y no radicales. En general, cuando yo estoy teniendo un analito, cuando el analito ingresa al espectrómetro de masa, se pierde un electrón de los electrones donde haya mayor densidad electrónica en la molécula, bien, donde haya mayor concentración electrónica. Se pierde de los electrones más fácilmente removibles, bien, obviamente en los electrones más externos. Si yo tengo, por ejemplo, posibilidad de electrones no compartidos, bien, por átomos, o sea, electrones solo de un átomo, se van a remover esos electrones, los electrones N, después se van a remover los electrones pi, o sea, los electrones involucrados en enlaces múltiples, y finalmente van a ser removidos los electrones sigma, o sea, los electrones involucrados en enlaces, por ejemplo, entre orbitales s. Bien. ¿Cómo yo lo puedo representar? Bueno, una de las formas de representar, si yo tengo un éter, por ejemplo, bien, aquí tengo los dos grupos R, o sea, los radicales orgánicos. Bueno, básicamente cuando usted se somete a espectrometría de masa de ionización electrónica, hay uno de estos electrones que es removido. Bien, yo lo puedo representar como que sean los que se removió el electrón de los pares no compartidos, que es lo más frecuente, o lo puedo representar así también. Bien, sin embargo, esto es menos favorable que esto, porque aquí lo que se habría removido, por ejemplo, es un electrón sigma mientras que aquí se removió un electrón N. Si bien estas dos formas son interconvertibles, digamos, esta es la más favorable. Lo mismo si yo estoy trabajando, por ejemplo, en este caso, con el etileno, bueno, uno de los electrones, el del enlace pi, va a ser removido. Si yo estoy trabajando electrones sigma, todo con el caso del metano, bueno, defectiblemente uno de los electrones sigma va a ser removido y se va a generar el catión radical. Todos estos que tienen M puntos son los cationes radicales. Bien, y es importante que se entienda que la carga positiva en los cationes radicales se origina básicamente porque hay un hueco, o sea, hay una faltante electrónica.
no es porque se protonó, por ejemplo, ¿tá? Como por ejemplo en otras modalidades de espectrometría de masa, que hay protonación y bueno, se aparecen cargas positivas. Acá no, la carga positiva pasa por una deficiencia electrónica, o sea, por la remoción de un electrón. Estas formas, obviamente, bien, se pueden escribir formas resonantes de cada una de ellas, dependiendo de la estructura, y los cationes radicales, un momento que me apareció un papelito. Los cationes radicales, en general, como estos, por ejemplo, son menos estables que los no radicales en la ionización electrónica. Entonces, toda la fragmentación va a tender a eliminar los cationes radicales y a generar cationes que no sean radicales. Bien, los cationes no radicales, entonces, suelen ser los fragmentos más abundantes de un espectro de masa. Si bien yo no voy a saber en mi espectro de masa cuál es cation radical y cuál no radical, sí es importante para la interpretación. Cuando estoy escribiendo los diagramas de interpretación, saber que los cationes que no son radicales son los más estables y los que se puede, digamos, proponerlos con mayor autoridad. Bien. Vamos a hablar un poco de lo que es la regla de nitrógeno. Bueno, en general yo les decía que si un compuesto en general tiene masas pares, bien, por justamente la asociación de electrones que hace que los compuestos sean, digamos, tengan electrones pares, también hace que la molécula tenga masas pares y lo que es lo mismo, relaciones masa-carga pares, bien. Entonces, la regla del nitrógeno se la puede enunciar así. Es una regla que dice que si un compuesto no contiene átomos de nitrógeno o por su defecto lo contiene en número par, la masa es par. Entonces veamos, el agua, por ejemplo, tiene una masa par, 18, metano 16. Veamos, por ejemplo, esta otra molécula tiene 104, en fin. Si yo tengo un número par de electrones, como la aminopiridina, también es par. Bien. Ahora, ¿qué es dónde va la regla del nitrógeno? Que si se identifico, yo tengo un compuesto que identifico que es un ion molecular, o sea, tiene una abundancia bastante buena, da lugar a pérdidas neutras, pérdidas lógicas, perdón, y yo estoy bastante seguro que es el ion molecular y tiene una masa carga impar, o sea, del ion molecular, necesariamente la molécula debe contener un número impar de átomos de nitrógeno. Esa es la formulación de la regla del nitrógeno. Bien, y aplicable solamente a compuestos orgánicos, ¿tá? No estamos hablando de espectrometría de masa inorgánica, que es otra realidad. Entonces, veamos, por ejemplo, aquí la quinolina tiene un átomo de nitrógeno, bien, va a tener el ion molecular a 129 unidades de masa carga, la amoníaco 147, este compuesto, esta amina, va a tenerlo a 45, en fin, bien, siempre que hay un número, entonces si yo ubico un ion molecular que tiene una masa impar, la molécula necesariamente debe tener un número impar de átomos de carbono, de nitrógeno. No me dice cuánto, pero bueno, ya sospecho, si veo un ion molecular impar, sospecho que esa estructura va a ser un elemento, una molécula con nitrógeno. Si me da par, puede tener nitrógeno o no. Bien, vamos a hablar un poquito más de lo que son las fragmentaciones, o como se le dice ahí, mecanismos de rupturas disociativas. Es una química diferente a la del tubo de ensayo, pero es una química lógica. Dice, las rupturas se pueden producir con un cierto grado de confianza. No es para nada un proceso aleatorio, sino que está rigido por las reglas que hemos visto en química orgánica de las química de carbocationes y de radicales. Y para eso, por ejemplo, hay algunos conceptos que son clave, como la ruptura heterolítica y la ruptura homolítica. Entonces, si yo tengo una molécula, por ejemplo, que tiene dos átomos AB y un enlace, obviamente compuesto por dos electrones, si se rompe ese enlace de forma que todos los dos electrones vayan hacia uno digamos, de los componentes del enlace, va a ser una ruptura heterolítica, y si se divide y un electrón va para un lado y otro electrón va para el otro, es una ruptura hemolítica. En este caso, ya está específicamente puesto el catión radical. Miren aquí, si se lo rompe heterolíticamente, bueno, el catión pasa a residir
en lugar de B pasa a residir en A y en B reside el electrón, porque este va a suplir la deficiencia electrónica y va a sobrar un electrón, mientras que si se rompe así, va a su vez, aquí se suple la deficiencia electrónica, esto queda, digamos, con todos los electrones, pero la carga positiva se va a mantener, mientras que esto aquí va a quedar, que estaba neutro, va a quedar con un electrón. Entonces, existen las dos posibilidades y muchos de los mecanismos que vamos a ver, o la mayoría de los mecanismos, se pueden escribir de forma heterolítica u homolítica, tanto da. Cuando yo estoy hablando de la espectrometría de masa, es un fenómeno, la fragmentación es un fenómeno extremadamente complejo que, bueno, los resultados no siempre son tan evidentes, ¿bien? Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, una molécula, vamos a hacer una generalización X y Z, un cation radical en este caso, que es el ion molecular, bueno, ¿qué puede pasar? Puede fragmentar de forma que me dé el ion XY, ¿tá? Que puede ser en este caso cation no radical, o pueden darme el cation radical. Tanto el cation radical como el cation no radical, yo lo voy a ver en el espectro de masa al mismo relación de masa-carga. Pero también me puede fragmentar y dar el X o el X más, que también me va a producir una cierta señal en esa región de masa-carga. Bien, también se me pueden producir los iones Z a otra señal de masa-carga. Se pueden producir un rearreglo. Entonces, por ejemplo, el Y se va y bueno, y XZ se rearreglan y lo puedo ver a XZ en el espectro. Entonces puedo ver todas las combinaciones posibles, ¿tá? Esto es teóricamente. Algunas son más favorecidas que otras y las que son más favorecidas y generan productos más estables, bien, van a ser las que me van a dar mayor abundancia en el espectro de masa, ¿tá? O sea, directamente la altura, en este caso, el ion molecular es este, el pico base es el pico más estable, o sea, el que tiene mayor abundancia, en este caso sería esto, me significa que el fragmento XY es el fragmento más estable. Sin embargo, los fragmentos que tienen menor abundancia significa que es menos estable y que por tanto el proceso que lo originó no es tan probable. ¿Bien? Entonces, cuando es importante saber que nosotros en el espectro de masa vamos a tener presencia de cationes radicales y no radicales, ¿bien? Que no los voy a ver porque no voy a saber cuál es cuál, porque estos tienen la misma carga, tienen la misma masa carga, ¿tá? La única diferencia va a ser que este va a tener un electrón más que este, pero en realidad esto, bien, que significa que este tenga más, el electrón es 1837 veces más liviano que los protones, por tanto la masa en realidad que va a ver el analizador de masa va a ser exactamente la misma. Bueno, entonces vamos a ver cuál es las reglas de fragmentación. Entonces yo le decía que son predecibles y teniendo conocimientos de química orgánica nosotros las podemos entender. Lo primero que vamos a ver es, bueno, si yo no tengo ningún grupo funcional, ¿no? Si tengo solo cadenas alquílicas, ¿qué puedo ver? Bueno, puedo ver la fragmentación sigma, que es la fragmentación con los electrones sigma. ¿Bien? Entonces, imaginemos que tenemos un alcano, bien, acá simplemente tenemos un enlace sigma, carbono-carbono, vamos a suponer que es una hibridación sp3, bien, y entonces lo que vamos a tener es, con digamos, el electrón va a transferir energía y se va a formar el cation radical, bien. Esto significa, este paréntesis aquí interrumpido, significa que, bueno, este es el cation radical. Y bien, dos electrones. Esto significa que puede estar aquí o en cualquier parte de la molécula. ¿Cómo se fragmenta eso? Bueno, se va a romper este enlace y por un lado puede producir el radical y por otro lado el catión o un catión y el radical al revés. Bien, entonces voy a tener un proceso competitivo para formar el radical neutro y el catión, el catión no radical. ¿Cuál se me forma? Bueno, se me forman los dos, pero hay algunos que se van a formar predominantemente. Y para eso tenemos lo que se llama la regla de Stevenson. La regla de Stevenson me dice que el radical que se va a formar va a ser el que tenga mayor energía de ionización. O sea, si yo tengo la posibilidad de formar este o este, tengo que formar el radical que tenga mayor energía de ionización. Como nosotros no tenemos forma
de medir la energía de ionización de las moléculas que tenemos, de los radicales que están en el espectrómetro de masa, nos basamos en una regla mucho más fácil, que es la regla de los carbocationes. Recordarán que los carbocationes más estabilizados son los terciarios, luego los secundarios, luego los primarios y luego el metilo. Que obviamente que si yo tengo grupos, bien, grupos que son electrones dadores por efecto inductivo, los más y como los grupos alquilo, los grupos, este, los típicos son los grupos alquilo, bueno, me estabilizan el carbocatión. Entonces, los carbocationes más estabilizados van a ser los que se produzcan preferentemente en el espectro de masas. O sea, si yo tengo estas dos posibilidades, bueno, la más probable va a ser la que genere el R' o el R más estabilizado. Vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. Tengo este alcano aquí, que va a sufrir fragmentación sigma. ¿Por qué? Porque no tengo otros electrones. Aquí no tengo electrones pi, aquí no tengo electrones n, o sea, están todos los electrones compartidos. Los únicos tipos de electrones que tengo son electrones sigma. Entonces, bueno, se puede producir en cualquier región de la cadena, pero preferentemente se va a producir en la ramificación, la ruptura. Bien, según la regla de Stevenson, entonces voy a producir, por un lado, un catión, carbocatión terciario y este radical, y por otro lado, este radical y este carbocatión primario. Bien, la regla de Stevenson me dice que, bueno, que la energía de ionización mayor del radical es la que prima. Entonces, en este caso, vean que acá la energía de ionización de esta sustancia, de este radical, es 7,85 electronvoltios, mayor que esto, por tanto, este es el evento más probable. Pero también lo vemos desde el punto de vista de los radicales. Este es un radical terciario, un carbocatión, perdón, de los puntos de vista de los carbocationes. Este es un carbocatión terciario estabilizado por efecto inductivo por los grupos metilo, que va a ser más estabilizado que este va a estar estabilizado por toda esta cadena alquílica, pero por dos protones. Por lo tanto, este no va a ser tan estabilizado como este. Como esto va a estar más estabilizado, este carbocatión va a estar más estabilizado, va a ser el pico base de mi espectro de masa. Bien. Si existe un grupo funcional adicional, la fragmentación será en el otro grupo. Esto estoy hablando que justamente se da cuando solo tengo electrones sigma. Bien, estamos hablando de fragmentación sigma, solo electrones sigma. Cuando yo tengo la posibilidad de tener otros tipos de electrones, electrones pi o electrones no apareados, obviamente la fragmentación va a ocurrir en esos casos. ¿Por qué? Porque, bueno, la energía para ionizar va a ser menor. Bien, o sea, la energía para remover un electrón no compartido va a ser menor que la energía que para remover un electrón que está en un enlace sigma. Bien, entonces si yo tengo, por ejemplo, un ácido carboxílico, la fragmentación se va a dar preferentemente en esta región de heteroátomos, bien, lo mismo que para un alcohol, porque justamente voy a tener electrones N, bien, si yo tengo aquí un alqueno, bueno, la fragmentación se va a dar en los electrones pi, porque van a estar menos, van a tener una energía de remoción menor que la de los electrones sigma, y también va a pasar lo mismo cuando yo tengo este grupo aromático. Bien. Una cosa importante para hablar que en espectrometría de masa no tiene mucho sentido a 70 electronvoltios decir cuál es la estructura del fragmento, porque en esas condiciones los fragmentos están todo el tiempo estabilizando sus cargas y los electrones se están moviendo todo el tiempo. Ejemplo, yo tengo aquí un catión del tipo bencilo, bien, donde por resonancia, si la carga, la fragmentación se dio aquí, la fragmentación, bueno, puede haber un desplazamiento de carga por resonancia y bueno, la carga se estabiliza en todo el anillo, bien. Eso es un efecto bien que da resonancia, bueno, y todo eso que se vio en química orgánica aquí también es válido, bien, entonces no tiene un sentido decir, bueno, ¿cuál es la estructura del fragmento? En realidad la estructura del fragmento son varias estructuras, ¿verdad? Lo mismo pasa en este caso, por ejemplo, bien, si yo tengo la carga aquí, bueno, puede haber varias estabilizaciones y al final un equilibrio final que se forma un anillo de 7 que se le conoce como el tropilio, lo habrán visto en química orgánica, ¿bien?
No hay que olvidarse que, bueno, como acá hay efectos resonantes, bien, los sustituyentes van a estar directamente involucrados en la estabilización o desestabilización de la resonancia. Entonces, los grupos dadores por efecto resonante, o sea, los grupos más M, van a estabilizar a la forma al carbocatión, mientras que los grupos desestabilizantes, por un ejemplo típico es el nitro o el ciano, van a desestabilizar al carbocatión. Entonces, si desestabilizan, bueno, ese pico, digamos, de espectrometría de masa va a ser menos abundante. Sin embargo, si hay estabilización, bueno, voy a tener un pico mayor. ¿Qué otra cosa está relacionada, bueno, con la estabilidad? Bueno, obviamente los sustituyentes. Entonces, si yo tengo un grupo, un catión metilo, va a ser menos estable que si yo tengo un catión primario, un carbocatión secundario o un carbocatión terciario. Los carbocationes al hilo, como ellos tienen resonancia también, van a estar más estabilizados y los más estabilizados de todos por efecto resonante van a ser los bencil. Entonces, yo tengo que tener aquella tabla que se mostraba en química orgánica de cuáles grupos se estabilizaban por efectos dadores, por efecto resonante o efectos aceptores, bueno, va a estar directamente involucrada con la estabilidad de los carbocationes. Bien, aquellos carbocationes que resulten más estabilizados van a ser los que van a generar una intensidad mayor en el espectro de masa. Después tengo otra forma de ver la fragmentación, que bueno, ya cuando tengo heteroátomo, bien, ya tengo heteroátomo, en general tengo electrones N, o sea, electrones no compartidos. Y ahí se me abren dos posibilidades de fragmentación. La fragmentación I, fragmentación inductiva, que es una fragmentación que se origina, bien, vean aquí, por ejemplo, se origina en la deficiencia electrónica producto de la carga, o sea, es el sitio donde está la carga positiva, el hueco electrónico, que promueve la ruptura del enlace adyacente al heteroátomo. Entonces, si yo tengo esta estructura, bueno, este par electrónico de este enlace se va a romper y va a generar va a suplir la deficiencia electrónica y se va a generar bien una sustancia radical, bien que no va a tener la carga positiva. Estos heteroátomos en general, los que inducen mayormente esta ruptura, son heteroátomos del tipo halógeno, muy electronegativos, que no se bancan una carga positiva con facilidad, entonces van a inducir que un grupo, digamos un par electrónico, venga a suplir esa deficiencia electrónica y se genere un radical. Bien, lo que nosotros vamos a ver por la fragmentación I va a ser este cation. Bien. Entonces, como dice aquí, afecta al enlace adyacente, esto es importante, al heteroátomo adyacente y se induce por inducción de la carga positiva. La carga positiva entonces estaba residiendo originalmente sobre el heteroátomo y al final pasa a residir en este caso sobre un carbono. Esto se planteándolo heterolíticamente. No sucede esto con el carbonilo. ¿Por qué no sucede con el carbonilo? Porque, bueno, en el carbonilo yo tengo, bien, tengo cuando se fragmenta, aquí voy a tener electrones N, bien, yo tengo una resonancia, bien, una resonancia que me hace que esto no sea lo real, porque la carga positiva no va a residir sobre el oxígeno, generalmente va a residir sobre el protón, sobre el carbono, perdón. Entonces, el que va a inducir la ruptura del carbonilo va a ser el carbono, no va a ser el oxígeno, bien, por efecto de la resonancia que hay ahí. Bien. ¿Cuál es el otro tipo de fragmentación asociada a heteroátomos? Ya estuvimos viendo la fragmentación entonces asociada a los electrones sigma, la fragmentación asociada a los electrones N de los heteroátomos, bien, cuando es iniciada por el sitio, el sitio de carga positiva, y ahora vamos a ver la fragmentación alfa, que también es inducida por el heteroátomo, y esta es la diferencia grande, que es inducida por el sitio radical. O sea, antes en la fragmentación inductiva era inducida por el sitio que estaba vacío, digamos, de electrones, mientras aquí el que va a inducir va a ser el propio radical. Y como va a inducir el radical, va a ser un movimiento de un electrón por vez. Bien. Entonces, este electrón se va a mover hacia aquí, va a inducir una ruptura
de este enlace, bien, se rompe no el enlace adyacente, observen esto que es muy importante, no se rompe el enlace adyacente al heteroátomo, sino que se rompe el enlace alfa. Este carbono estaría en la posición alfa, este otro carbono estaría en la posición beta, este es el enlace alfa. Lo que se rompe es el enlace alfa, bien, y obtenemos un catión, bien, que va a ser el que nosotros vamos a ver en la espectrometría de masa, donde la carga positiva es conservada sobre el heteroátomo y vamos a tener un radical, bien, que no lo vamos a ver en la espectrometría de masa. Miren la diferencia de un proceso con otro. Entonces, aquí en este proceso, en la fragmentación I, por eso los puse juntos, la carga positiva va a terminar residiendo sobre un carbono, mientras que en este proceso se va a mantener en el heteroátomo. Bien, aquí se va a desprender un radical con el heteroátomo y aquí se va a producir un radical solamente con carbono e hidrógeno. Bien, esto entonces se puede plantear homolíticamente y esto heterolíticamente. Los halógenos en general, como yo decía, como son electronegativos, bastante electronegativos, bromo, cloro, en fin, van a tender a inducir la fragmentación inductiva, valga la redundancia, mientras que átomos como nitrógeno, bien, van a ser preferentemente enlaces alfa. Las vamos a ver en la clase que viene que las aminas se rompen básicamente por fragmentación alfa. Viene, o sea, lo que se rompe es el enlace alfa. Y el oxígeno, bueno, queda un poco en el medio, ¿bien? Tanto da fragmentación I como fragmentación alfa. Y eso lo vamos a ver con un ejemplo. El ejemplo que presento, bueno, es éster, ¿bien? Terbutil dietiléter, ¿bien? Un ion molecular a 102 unidades masa carga, vean que el ion molecular apenas se ve y el pico base está a 59. ¿Y cómo se explica esto? Bueno, primero que nada, las fragmentaciones, si yo voy a ver, obviamente, aquí tengo electrones n, bien, no tengo electrones pi, tengo electrones sigma. Obviamente se va a tratar de remover primeramente la ionización sobre los electrones n, o sea, los electrones no compartidos del átomo de oxígeno. Bien, aquí se va a producir entonces la carga positiva y el sitio radical y en la fragmentación I, fragmentación que recordemos es inducida, volvamos aquí para que lo vean bien, es esta fragmentación inducida por la carga positiva, bien, por la carga positiva, va a hacer que se rompa y se genere este radical y este catión. Este es el catión que va a ser el terbutilo, bien, guión 57 unidades de masa carga. Por otra parte, la fragmentación alfa, que es, vean aquí, la fragmentación inducida por el sitio radical, va a hacer que se rompa el enlace alfa. El que se rompía aquí era el enlace adyacente. Aquí se va a romper este enlace, que es el enlace alfa. Se rompe ese enlace, se genera un catión CH3, un radical CH3, bien, y se genera este catión. Bien, que esto lo voy a ver en el espectro de masa a 87 unidades de masa carga, que va a ser la segunda en importancia. O sea, el sitio radical indujo la ruptura alfa, del enlace alfa al heteroátomo. Finalmente, otra cuestión que es importante es la ruptura que me genera el pico base. El pico base se genera a partir del 87, a partir de ¿bien? Se genera con pérdida neutra. Pierde etileno y me genera esta sustancia que son la relación de masa-carga es 59. En general, cuando hay un fenómeno de una pérdida neutra, como en este caso, pérdida de etileno, pérdida de propileno, pérdida de acetileno, pérdida de agua, pérdida de amoníaco, en general los picos asociados son de alta abundancia, porque generalmente es un proceso bastante favorable. Es como que digamos, la pérdida de una molécula neutra es lo que hace que todas las fragmentaciones tengan lugar. Bien. Aquí les puse de vuelta la tendencia para la fragmentación inductiva. Los halógenos en general, como dije en la pasada, por su electronegatividad tienden a producir más que nada fragmentación I. En el caso de los oxígenos es moderado, bien, tanto I como alfa. Entonces por eso tengo que plantear los dos. Si yo les doy un ejemplo, entonces como un éter, ustedes tienen que plantearme los dos tipos de fragmentación. Si yo le diera un ejemplo
donde aquí fuera en lugar de un oxígeno fuera un nitrógeno, ustedes básicamente me tendrían que plantear la fragmentación alfa y no la fragmentación I. ¿Qué pasa si yo modifico un poco? Bueno, modifico un poco el esqueleto. Acá en lugar de un terbutilo tiene otro tipo de esqueleto. Bueno, las fragmentaciones siguen pasando la fragmentación alfa, inducida por el sitio radical, hace que se rompa aquí, genera esta unidad 73 unidad masa carga, que a su vez tiene una pérdida neutra y genera el pico base. Bien, y la fragmentación I se sigue produciendo, incentivada por la carga y me genera el pico 57. En este caso, vean que la fragmentación I, en este caso, daba el 57, que tenía una intensidad, era el tercer pico en abundancia del espectro de masa, mientras que aquí la 57 ya pasa a ser un pico bastante minoritario. Esto es para mostrar que, bueno, que los dos procesos son competitivos en el caso de que el heteroátomo sea oxígeno. Otro tipo de fragmentación es una fragmentación inducida también, pero la inducida porque por los dobles enlaces. Entonces, si yo tengo una estructura que tiene un doble enlace en la cadena, bien, en ionización electrónica, el doble enlace me va a hacer romper digamos, voy a tener electrones pi, entonces voy a tener ruptura. ¿Cómo puedo tener? Bueno, puedo tener una ruptura alfa, bien, al doble enlace. Entonces, imaginemos, yo tengo el doble enlace aquí, esta es la posición alfa y esta es la posición beta. Bueno, este enlace se rompe, la flecha naranja, y me genera el catión, aquí un catión, bien, y me genera este radical. Este radical no lo voy a ver. ¿Cómo se da esto? Simplemente aquí lo planteé heterolíticamente. Bueno, los dos electrones de este enlace pasan a residir aquí, suplen la deficiencia de carga positiva, queda totalmente superada la deficiencia, mientras que la deficiencia pasa a estar aquí. Recordemos, la fragmentación es alfa, inducida por la carga. Bien, la carga no queda en el lugar original, sino que la carga pasa a otro lugar. Bueno, en este caso pasa a una posición que era esta. Pasa aquí la carga positiva, mientras que la posición donde tenía originalmente la carga, bueno, se restablece, ya no tiene carga. También la fragmentación alílica yo la puedo ver alílica al doble enlace, porque esta es la posición, esta que está aquí es la posición alílica, ¿verdad? Esta es la posición alílica. Yo también lo que puedo hacer es verla desde el punto de vista de homo, y para eso lo puedo ver homolíticamente. Entonces, homolíticamente lo planteé en este caso. Homolíticamente lo planteé desde el sitio radical. Bueno, se rompe aquí, bien, un radical se va, el radical R2, y aquí queda el doble enlace. Pasa a ser un doble enlace donde no había doble enlace, bien, y la carga positiva se mantiene en el mismo lugar. Bueno, también puedo plantear la fragmentación, que sea una inductiva. En este caso, bueno, como inductiva que es una fragmentación donde se da sobre el sitio de la carga, bien, la carga positiva es esta que está acá, la flechita que la genera, y me genera todo este resto positivo. De nuevo, la carga no se mantiene en el lugar que estaba originalmente. Bueno, como ustedes están viendo, a partir del compuesto original, que yo tenía el doble enlace en esta posición, bueno, los dobles enlaces pasan a estar en otras posiciones. Y esto es uno de los motivos por los cuales en la espectrometría de masa de ionización electrónica se dice que los dobles enlaces son móviles, ¿tá? Que no se les puede asignar una posición definida, porque justamente en las condiciones de 70 electronvoltios, bueno, se pueden dar todo este tipo de disociaciones que tienen por fin, al final, generar estructuras más estables. Bien, entonces, lo que pasa es que justamente eh, pueden ser varias. Bien, entonces no puedo garantizar la posición en los dobles enlaces en espectrometría de masa. Algo parecido pasa, no lo voy a explicar los mecanismos, pero pasa con los sistemas bencílicos, donde el fragmento a masa carga 91, o sea, en la posición bencílica, bien, o sea, alfa a un anillo, va a ser favorecida. Entonces, esa es uno de los picos más abundantes que voy a ver en el caso de los sistemas bencílicos.
Bueno, yo tengo otros tipos de fragmentaciones y en general son los que dan las pérdidas neutras y una de ellas es la retroreacción de Diels-Alder. Si ustedes se acuerdan de orgánica, el Diels-Alder yo tenía un dieno y un dienófilo que se unían para formar, por ejemplo, un ciclo. Aquí va a ser la retro porque es exactamente lo opuesto. Entonces, si yo tengo, veamos en este esquema, de vuelta se me perdió el puntero, aquí. Veamos, yo tengo un ciclo hexeno, bien, un enlace endocíclico. Lo que se me general me da la retrodielsaldes es la ruptura de, de estos enlaces, de este enlace y de este enlace, bien. Y lo puedo plantear de dos formas, de una forma concertada o de una forma, de la parte homolítica. También se lo puedo plantear de otros, de heterolítica. Yo estoy aquí en la parte concertada, bueno, digo que hay un movimiento, bien, yo por ejemplo tengo el doble enlace, obviamente al tener doble enlace voy a tener electrones pi, este va a generar un hueco, por un lado va a generar un electrón y otro lado un hueco, bueno, justamente los enlaces que están alfa a los dos se van a romper y va a generar este cation radical y va a generar una pérdida neutra, en este caso una pérdida de etileno. Bien, esta molécula, perdón, este catión, bueno, es el que voy a ver en la retroidelsalder, en el espectrómetro de masa. Esto lo voy a ver en general, la retroidelsalder dan rupturas pares. Entonces voy a ver a partir de un masa par, bien, voy a tener pares y no impares como en los otros casos. Entonces es bastante simple de verlo en el espectrómetro de masa cuando tengo una retroidelsalder o un McLafferty, como vamos a ver a continuación. También lo puedo plantear como fragmentación, entonces, homolítica. Entonces puedo plantear que hay una ruptura de este enlace, aquí se forma un doble enlace, como en este caso, bien, y aquí este radical también se junta con un electrón de aquí y se produce la pérdida final de etileno. Véanlo que tanto se lo planteen de la forma concertada con el movimiento de los pares electrónicos a la misma vez o de la forma homolítica con dos pasos subsiguientes, el resultado es el mismo. Bien, entonces es tanto lo que lo hagan de una forma o de otra, es lo mismo. Es lo mismo la explicación, me estoy refiriendo. Un ejemplo, bueno, yo tengo una molécula aquí que tengo un ciclo hexeno, bien sustituido, masa carga de 124. Bueno, tengo un guión a 109 que sea simplemente por la escisión de aquí, hay una ramificación, ¿verdad? Entonces esto se excinde y me genera la pérdida de un radical metilo, bien. Y después tengo la retrodielsalder inducida, que tengo un ciclo hexeno. ¿Bien? Inducida justamente por la presencia del ciclohexeno y es lo que me da el fragmento 68 que es el pico base. ¿Bien? No todos los ciclohexenos dan retrodiasalder, generalmente si tienen un anillo, dos anillos la van a ver, pero cuando ya tienen muchos tipos de anillos, como por ejemplo en las estructuras de los esteroides, ya ahí el fragmento de retrodiasalder es casi imperceptible. Bueno, vamos a entrar a la última parte de la clase, que es hablar de los rearreglos de hidrógeno. Bueno, o sea, ¿qué me refiero con los arreglos de hidrógeno? Un concepto muy importante es que en espectrometría de masa los hidrógenos son móviles. Es decir, no hay una posición preferente en que ellos estén, sino que se rearreglan continuamente. Y para eso les voy a mostrar un caso. Vean, por ejemplo, esto del metilciclohexano, pero con deuterio. En condiciones de ionización electrónica, lo que uno esperaría es que se rompiera aquí por ser una ramificación, esperaría que esto se fuera, ¿bien? Y es generar lo que pasa, ¿bien? Obtengo el catión, lo que sería el catión metilo, pero con deuterio, ¿bien? Perdón, el radical metilo con deuterio, pero no solo tengo eso, sino que también se ha visto que tengo el con dos deuterios, el con un deuterio y con sin deuterios. O sea que los deuterios se intercambian entre esta posición y cualquier posición del anillo. Esto lo que significa básicamente que está en cualquier posición del anillo, ¿bien? Entonces, esto es un resultado que demuestra que los electrones no tienen posición fija y entonces pueden pasar a residir en cualquier posición
del- de la molécula. Bien, entonces esas transposiciones de hidrógenos, esos rearreglos donde pasan a residir en cualquier posición y no se lo puede predecir a priori, se les llaman rearreglos inespecíficos. Y los rearreglos específicos son aquellos donde existe una preferencia por una posición dada. Ahora lo van a ver con el ejemplo que viene. Los de los arreglos específicos, la mayoría no son evidentes y se dan a cualquier energía de ionización. Yo no puedo, no necesariamente lo tengo que hacer a 70 electronvoltios, a 15 electronvoltios ya se llegan a ver estas transposiciones inespecíficas. ¿Cuál que es el específico? Bueno, es un clásico. El clásico es el McLafferty, que generalmente procede a través de un intermediario de anular de 6 miembros. Entonces, en general, yo lo que tengo que tener para tener un McLafferty es un carbonilo, ¿bien? Y un grupo y un átomo Z, que el Z puede ser cualquiera, puede ser carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo, ¿bien? Cuando se forma esta posición, disculpen, cuando tengo este requerimiento estructural, yo tengo esta posición, es la alfa al carbonilo, esta es la beta y esta es la gamma. Bueno, si yo en la gamma tengo un hidrógeno, se forma un anillo de 6 donde facilitado porque el oxígeno a este hidrógeno puede formar un puente hidrógeno, se produce un movimiento concertado de pares electrónicos y consecuentemente una pérdida neutra. La pérdida neutra va a ser de en este caso, un alqueno, bien, y pues va a quedar otro carbonilo, bien, en este caso no va a quedar como un carbonilo, en este caso quedó como alcohol, bien, pero si el oxígeno fue, si esto Z fuera, si el Z fuera oxígeno, esto sería un carbonilo, éster. Cualquiera de las dos posiciones los dos productos de McLafferty puede quedar con la carga. Pero en general lo que se sabe es que si el Z es un heteroátomo, bien, oxígeno, nitrógeno, bien, la carga queda preferentemente en el resto carbonado, en el alqueno. O sea, si esto es un oxígeno, se va esto como éster, bien, en este caso en realidad no es un éster, esto es un ácido carboxílico. Si esto fuera oxígeno, esto se va como ácido carboxílico y yo me voy a quedar con el alqueno. Y lo que voy a ver en el espectro de masa es el alqueno. Bien. Lo imprescindible entonces es esta estructura anular que tenga un hidrógeno en posición gamma y que tenga un oxígeno que pueda formar este tipo de ciclos. Bien. Esto se favorece cuando en el anillo hay un doble enlace, un heteroátomo, que sean receptores, como en este caso, bueno, o el anillo aquí, si aquí hay un anillo, bueno, esto también puede favorecerse. Lo que no se favorece si es una posición trans, ¿verdad? Si una posición cis, perdón, por ejemplo, si tengo un anillo aquí que fuera cis. Si tengo un anillo que es rígido y no me favorece la formación del 6, bueno, eso disminuye la intensidad del McLafferty. Bien, los de cadena abierta en general son menos favorecidos. Es más favorecido, como dice aquí, más frecuente en dobles enlaces terminales y cíclicos. Bien. Entonces, lo que importa es que el McLafferty siempre me da una pérdida neutra. No solo existe este tipo de rearreglo de McLafferty, sino que son algunos frecuentes otros tipos de arreglo que se le dice del tipo de McLafferty, bien, en estructuras simples que tenga heteroátomo. Entonces, si yo tengo el éter, por ejemplo, el dietiléter, bien, el dietiléter yo puedo arreglar que sea aquí una ruptura como la que estuvimos viendo. Esto es una fragmentación del tipo alfa, bien, se rompe el enlace alfa, bien, y aquí se queda el doble enlace, se genera esta estructura. Esta estructura se puede rearreglar en un anillo de 4 y se forma este catión que, bueno, lo voy a ver en el espectro de masa y pierdo el etileno. ¿Por qué esto es posible? Porque, bueno, esta molécula es bastante estable. Bien, entonces esta molécula se puede perder y me hace que toda la fragmentación se pueda llevar a cabo.
Estos rearreglos del anillo cuatro miembros se pueden dar en éteres, sentido de éteres y en aminas. Bien, y aquí una cosa mucho más compleja, que bueno, lo puse solamente como curiosidad, que pueden ocurrir rearreglos múltiples, o sea que el hidrógeno puede ir, transponerse a varias posiciones totalmente de forma inespecífica. Vean este éster fosfato, bien, en condiciones de espectrometría de masa, esto es dato experimental. Bien, pierde este radical raro porque es un C2H3 y aquí de adrede le puse las posiciones de los hidrógenos. Un hidrógeno se ha visto que suple esta deficiencia aquí y otro hidrógeno pasa a esta posición. Dos hidrógenos son transpuestos de la parte del radical hacia el esterfosfato. Entonces, es algo de lo que pasa, no lo vamos a preguntar ni mucho menos, pero para que sepan qué pasa en espectrometría de masa, estos rearreglos inespecíficos. Y también pasa con los rearreglos de esqueleto carbonado. Y un ejemplo es este, que muy frecuentes, pero son muy difíciles de detectar y muy difíciles de interpretar. Entonces, vean un ejemplo, tengo un hidrocarburo que es el 1,1 etano. Bien, 1,1 etano. En posición uno yo tengo 1,1 difeniletano, quiero decir. En posición uno yo tengo un fenilo, y en posición uno tengo otro fenilo. Y estos lo que pueden hacer es se juntan, se fusionan los anillos, bien, produce un anillo de 4 y hace que se pierda un radical aquí. Y a partir de esto que pesaba 182, el guión molecular estaba en 182, me produce el 152. Bien, esto no es predecible, como les digo, es bastante lógico si uno lo mira que puede pasar, pero en el espectro de masa es bien difícil de establecer que puede pasar un rearreglo de este estilo. Pero los rearreglos del esqueleto carbonado sepan que existen y bueno, y a pesar de no muy frecuentes, a pesar de frecuentes, no les damos mucha relevancia porque justamente son difíciles de interpretar. Entonces, también pueden existir, como dice ahí abajo, compresiones expansiones de anillos y hay migración de heteroátomos. Lo importante de esto, entonces, y que lo voy a explicar, es que entiendan la fragmentación alílica, que entiendan la fragmentación inductiva, la I, que entiendan la fragmentación alfa y que entiendan la fragmentación sigma, que entiendan cómo se produce un retrodielsalder y cuáles son los productos pares y que entiendan los requerimientos para generar un McLafferty, el anillo anular de 6 miembros, donde tiene un hidrógeno en posición gamma, que es el que me va a promover la ruptura de McLafferty. Bien, dicho esto, no tengo más nada que decirles. Esto pueden, obviamente, es una clase bastante corta. Ustedes pueden encontrar más información en este libro de espectrometría de masas, otros libros más de espectrometría de masas. Varios de estos pueden encontrarlos en internet. Y Chrome Academy, que es una fuente importante de información para saber por lo menos lo básico de la fragmentación. Entonces, dicho esto, les agradezco y los veo en la próxima. Muchas gracias.